El tema de hoy es el precio del llamado. Ese es el tema de hoy, el precio del llamado. Isabel, vamos a hacer como una especie como de conversatorio. De manera, eso no lo planeamos, eso no lo ensayamos, pero Isabel, el llamado para ti, Isabel, ¿qué tú puedes arrojar, qué tú puedes decirnos a nosotros acerca del llamado? ¿Qué significado tiene para ti una joven que desde temprano fue marcada por Dios, que inició el ministerio de la radio? Cuéntanos, por favor. Eso no lo planeamos, de manera que... No, claro que sí. Yo entiendo, ¿verdad?, que todos tenemos un llamado, Anthony. Amén. Tal vez en diferentes áreas, pero a mí Dios me llamó tal vez con ese don, ese propósito de interceder, de orar. Tal vez me llamó a mí con eso, tal vez a Anthony le hizo otro llamado. ¿Qué pasa? Que el llamado implica cosas desafiantes. Tal vez Dios me escogió de la comunidad de Arroyo Hondo, pero ese llamado que Dios me hizo, que aún yo no lo había desarrollado tan así, sino que cuando yo estaba allá, aquella joven de oración, aquella joven que iba a la iglesia, que estudiaba, aquella joven que limpiaba a veces casas, wow. Y Dios me hizo ese llamado y yo no me imaginé todo lo que me esperaba, wow. Porque el llamado implica desafíos, hermanos. El llamado implica dejar familia. Yo vine a los 17 años para acá, para el pueblo, para la emisora, a trabajar, y vine a vivir con una tía. Yo dejé a mami, a mi abuelo, a mis hermanos allá abajo y vine para acá a vivir. Y yo decía, wow, pero corresponder a lo que tú tienes talento, a lo que Dios te ha dado, implica cosas fuertes. Renunciar a veces a familiares, renunciar a comodidades, porque a veces uno está cómodo en ese ambiente, ahí con mi familia, allá, el confort, pero Dios te saca de ahí. Y tienes que venir aquí a trabajar o a buscar la presencia de Dios, iniciar en una nueva iglesia, con nuevos hermanos, con esas nuevas personas. Y tú dices, el llamado de Dios realmente me implica a mí yo soltar cosas. El llamado no es, Dios me llamó y aquí me quedo. Dios completará su obra en mí. No. El llamado implica que yo tengo que actuar. El llamado implica que si Dios me escogió a mí, yo tengo que cumplir con eso que Dios me ha llamado. ¿Qué pasa? Que muchas veces Dios nos hace un llamado. El llamado está ahí, pero hacemos caso omiso. Haz caso al llamado de Dios, porque cuando Dios llama es por algo. Y yo sé que yo tengo un llamado, sé que vendrán nuevas cosas, que hay que desafiar cosas, que hay que retarse a cosas fuertes, pero que son necesarias, Santo. Amén. Qué hermosa reflexión, ese testimonio. Isabel, ser llamados por Dios es un privilegio. Un privilegio. Es uno de los privilegios más hermosos de la vida. Ser llamados por el gran yo soy, ser llamados por nuestro Padre Celestial. El llamado al ministerio es una honra muy grande, porque estamos hablando de servirle al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, al Alfa y Omega, al principio y fin, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ser llamados por Dios es una distinción, es un honor, porque le estamos sirviendo al que pone reyes y quita reyes, al que coloca a los presidentes, al que puso ahí a Luis Abinader, porque la Biblia dice que las autoridades son puestas por Dios, al creador de todo lo que existe, al dueño del oro y la plata. Ser llamados por Dios es un privilegio, porque quien nos llama es el creador de todo lo que hay, y todo lo que existe por Él funciona. Hay muchas profesiones bien remuneradas. Si analizamos aquí, Isabel, podríamos mencionar esas profesiones que son bien pagadas, es decir, los honorarios son muy buenos, brindan una mejor calidad de vida, y más en estos tiempos de la era digital. Ahora hablan del software, ahora hablan de la inteligencia artificial, ahora hablan de nuevas profesiones. A nivel internacional, compañías como Apple, compañías como Microsoft, están contratando y son bien pagadas esas carreras, esas profesiones. Hay profesiones, como mencioné, que generan buenos ingresos, que dan estabilidad económica, una estabilidad socioeconómica, pero ser llamados por Dios, repito, es lo más hermoso
que un hijo de Dios pueda recibir. El pasado lunes nosotros visitamos la comunidad de Matanzas, el municipio de Matanzas, y conversaba con un amigo y hermano llamado Brian Medina acerca del precio que hay que pagar para el llamado. Tocamos algunos ejemplos de grandes hombres, de mujeres y jóvenes que han marcado nuestra sociedad, que hoy sirven a Dios y reciben nuestra admiración. Personas que son líderes, que mueven masas. A nivel nacional vemos la historia y conocemos a don Ezequiel Molina durante más de 50 años dirigiendo la concentración nacional, la Batalla de la Fe. Conocemos el caso de su hijo Ezequielito, que también está desarrollando un buen trabajo. También está el Ministerio Somos Uno, donde está el hermano Ponciano, Junior Ponciano. Todos los años reciben a muchísimos jóvenes de toda la República Dominicana, donde grandes adoradores glorifican y exaltan al Señor. Y comentaba con mi amigo Brian que muchas veces nosotros decimos, wow, pero qué impresionante lo que Dios está haciendo con esos grandes hombres, qué impresionante lo que está haciendo con Ezequiel Molina. Mira cómo la Batalla de la Fe todos los años recibe a tanta gente, cómo el Ministerio Somos Uno, cómo tantos ministerios a nivel internacional reciben ese impacto. Pero yo le decía al hermano y al amigo Brian, y coincidíamos en esto, que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado el Señor escogió para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Somos llamados, es un privilegio, pero hay un precio que pagar. Las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Como decimos en República Dominicana, hay que guayar bien la yuca. Hay que atravesar un proceso, hay que atravesar momentos duros. Hoy vemos a grandes predicadores internacionales, por ejemplo, hoy vemos a un Dante Gebel. Hoy vemos a un Dante Gebel predicar, venir a República Dominicana a realizar el superclásico, pero si usted analiza la vida del pastor Dante Gebel, que ha sido muy cuestionado, pero usted se da cuenta del precio que tuvo que pagar. Momentos de deudas, momentos de frustración, momentos de dolor. Iba a realizar una cruzada en Argentina, su país de origen, y quedó en crisis, tuvo que salir a otras partes del mundo, tuvo que pagar un precio. Si hablamos con el mismo Ezequiel Molina Rosario, un hombre de fe, un paladín de la Batalla de la Fe, nos damos cuenta que también tuvo que atravesar y pagar un precio. Si vemos la vida, por ejemplo, de Billy Graham, que fue un gran evangelista internacional, predicando a millones, el evangelista y el pastor de los presidentes, don Billy Graham. Pero si leemos su historia, vemos el precio que tuvo que pagar en su llamado. El mismo Luis Palau, ya fallecido, un hombre de Dios, de las cruzadas de Luis Palau, de la Asociación Evangelística Luis Palau. Luis Palau Responde, los libros de Luis Palau, Con quién me casaré, libros también A su manera. Es decir, tuvo que pagar un precio, tuvo que pagar un llamado. Entonces nosotros coincidíamos en esto, compañera Isabel más bien, que ser llamado por Dios es la mejor honra. La mejor honra, Antonio. Ser llamado por Dios es la mejor honra, pero ejercer ese llamado cuesta. Ejercer el llamado cuesta. Hay quienes atraviesan por desiertos económicos, crisis en las finanzas, deudas, noches sin poder dormir. El hombre que Dios ungió, el hombre que Dios eligió, de momento en su llamado llegan problemas, llegan situaciones difíciles, llegan momentos de escasez, llegan momentos de dolor. Pero también hay quienes lidian con el rechazo, lidian con la soledad. En muchas ocasiones son subestimados, atacados, vituperados, burlados y calumniados. Ese hombre que Dios levantó, ese hombre que Dios está levantando con un llamado, de momento recibe acusaciones, falsas acusaciones. De momento presenta un proyecto, presenta el sueño de Dios y le dicen, tú te estás volviendo loco. Lo echan al menos, le dicen, tú no eres importante, tú no tienes llamado. Pero lo más
esencial no es que la gente vea lo que Dios puso en ti, sino que tú estés consciente de ese ministerio y de ese don que el Señor ha colocado en tu corazón. Porque a través de la práctica se van a dar cuenta y van a evidenciar que quien te llamó fue Dios, que quien te escogió ha sido el Señor. Y muchas veces ese es el precio que pagar, ese es el precio que usted debe pagar. Aguantar las humillaciones, aguantar los vituperios, aguantar los momentos difíciles, aguantar el abandono, que te cierren las puertas, que no te apoyen. Ese es el precio a pagar para que luego usted pueda testificar la grandeza del Señor. Isabel, hay quienes también enfrentan tormentas familiares, situaciones matrimoniales. Dios llama a esa mujer, Dios marca a esa mujer y tiene problemas con el esposo. Así es. El esposo le hace la guerra, el esposo le hace la vida imposible y momentos dolorosos. Esa mujer fue llamada con un ministerio evangelístico, pero sus hijos están en rebeldía. Su hija, la que más ama, llega a las 2, a la 1 de la mañana a la casa. Está en la prostitución, en el alcohol, yendo a las discotecas todos los días. Pero ese es el precio del llamado. Hay que pagar ese precio, porque para ser aprobados hay que ser probados. Otros, Isabel, luchan con crisis de identidad, luchan con el abandono, tienen que lidiar con el abandono, enfrentar el abandono, tienen que sufrir traiciones, padecer infidelidades muchas veces, dolores. ¿Qué usted cree? ¿Que el llamado es algo simple? No. Sucede que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es demasiado grande, que para poder administrarlo correctamente, primero hay que atravesar un proceso doloroso que cuesta mucho. El llamado no es cualquier cosa, el llamado es una gracia que el Señor nos ha dado, que para poder administrar correctamente lo que Dios nos ha dado, hay que padecer para entender, para comprender el peso de esa gloria, el peso de esa manifestación que Dios pone en nuestras manos, compañera Isabel. Así es, el precio del llamado, el precio de llamar, el precio de lo que Dios ha depositado en mí. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25, dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y aún hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. El precio del llamado, hermanos. Al principio del ministerio del Señor, grandes multitudes seguían al Señor. Grandes multitudes le seguían. Pero le seguían por salud, por protección, le seguían porque Jesús les daba alimento, le seguían porque Jesús les daba ese refugio que ellos necesitaban. Y llegó el momento en el que el Señor dice que quiso probar la motivación, por qué ellos querían seguir a Jesús. Y dice que Jesús le dijo: aquel que no aborrece a padre, madre, hermano, aún su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Wow. ¿Están dispuestos a dejarlo todo por mí? Esto lo expresa en Lucas 14, 26 al 27. O sea, Jesús le dijo: están dispuestos a dejar todo eso por mí. Y el término aborrecer no tiene que ver con odiar o con rechazar a familia, hermanos, hasta su propia vida, no. Esta es una expresión que denota prioridad o preferencia. O sea, cuando yo aborrezco algo es porque hay algo mucho mejor que yo tengo. Y Jesús le dijo: si ustedes no aborrecen a su hermano, porque ustedes van a tener algo mucho mejor que ellos, que es a mí. Y vemos que Dios manda a honrar a padre, a madre. Dios manda que nosotros le obedezcamos. Por eso no es posible que la expresión sea literal, que usted tiene que odiar a su familia para poder seguir a Jesús. Jamás. Sino que hay que tener prioridades. La familia que Dios le ha dado, se la dio Jesús. Hay que responder al llamado. El llamado trae lágrimas. El llamado trae calumnias. El llamado trae guerras.
El llamado trae conflictos. Dice que el llamado trae desánimo. Muchas veces nos sentimos desanimados. El llamado trae soledad. A veces nos sentimos hasta solos. El llamado trae desprecio, trae cargas, trae más ocupaciones. Así es. El llamado trae responsabilidades. Si usted cree que no va a tener responsabilidades, bájese de esa burbuja, porque el llamado trae compromisos, el llamado trae responsabilidades. Dice que trae estrés, hasta estrés. Wow. Uno se estresa, hermano. Ese es el precio del llamado. Ese es el precio de seguir a Jesús. Ese es el precio de yo mantenerme fiel al Señor. El llamado trae dudas. El llamado te hace pensar en muchas veces en rendirte. Dice que el llamado trae traiciones. José tenía un llamado. ¿Y quién lo traicionó? Sus hermanos. José tenía un llamado y muchas historias de la Biblia se sintieron solos, con conflicto. David fue proclamado como rey de Israel y tuvo que andar escondiéndose. David tuvo estrés, David tuvo soledad, tuvo preocupación porque tenía un llamado sobre él. Y dice que el llamado trae persecución. El llamado hace que el profeta se esconda en una cueva. El llamado también atemoriza muchas veces al profeta. Pero ¿qué pasa? Que el llamado nos hace orar más. El llamado nos hace ayunar más. El llamado nos hace que vayamos de vigilia más. El llamado hace que yo tenga que evangelizar aún más. El llamado hace que yo tenga que congregarme. Dice, el llamado nos acerca a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La convocatoria nos convierte en mucho más que ganadores, hermanos. Hay un llamado y debemos hacerle caso a ese llamado. El Señor ha depositado una palabra sobre ti. No la ignores, sigues el llamado. Que vendrán momentos críticos, sí. Anthony mencionó un sinnúmero de hombres y mujeres que han tenido que pasar por momentos duros, porque hay una palabra depositada sobre ello. Dice, sin embargo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, de modo que la excelencia del poder proviene de Dios y no de nosotros. Dice 2 Corintios 4:7. Antes de rendirte, antes de renunciar al llamado, recuerdas cuántos están esperando una palabra y cuántos están esperando esa palabra que tú tienes para ellos. Piensa en esas personas que van a ser salvas por ti, que van a ser salvas por mí. No renuncies a tu llamado. Hay alguien parado debido a tu búsqueda. Hay alguien Amén. que aún sigue de pie debido a tu intimidad. Hay alguien que aún no ha renunciado a Dios debido a tus oraciones, debido a que tú clamas por esa persona, debido a que tú ayunas por esa persona. El llamado implica retos, Anthony. El llamado implica muchas renuncias a comodidades, a relaciones que Dios no te ha entregado y tú las tienes, a amistades que no te convienen. El llamado implica renunciar a veces a un matrimonio inestable y falso, que tú tomaste la decisión de seguir con eso. Y el Señor te dice, renuncia a eso. Es duro renunciar para venir un divorcio, porque vienen crisis, vienen problemas, pero hay una palabra depositada sobre ti. Amén. Muchas veces en nuestra adolescencia, en nuestra juventud nos casamos, tuvimos una relación, hice mi vida y no pensé en el llamado. Pensé en mis emociones, pensé en mi corazón, pensé en lo que mi carne quería, pero no pensé que la persona que Dios tenía para mí era otra, porque hay personas que no te ayudan al llamado. Hay personas que destruyen tu llamado. Hay personas que no te ayudan a orar. Hay personas que son dejadas espiritualmente. Y Dios quiere a alguien ahí contigo que te ayude a tu llamado. Fuerte. Que te Lo que ayude. estás diciendo es fuerte, demasiado fuerte. Que te Dios mío, Padre ayude amado. a la palabra depositada sobre ti. ¿Cuántas? Mire, el yugo desigual. Desata eso. Ay, Dios El yugo mío. desigual simplemente no viene en edad o en cristiano o no cristiano. Hay yugo desigual espiritualmente. Santo Hay personas Dios. que usted... No, mire que yo digo, Dios mío, que usted sabe que no hay una química espiritual entre esa gente, porque esa mujer ora o ese hombre ora y ella no quiere hacer nada. Padre amado. Y ahí vemos personas matando el llamado. ¿Y qué pasa? Que él se convierte a ti o tú te conviertes a él. Dios mío. O él mata tu llamado o él se convierte a tu llamado también. Algo Dios tiene que hacer. Y muchas veces lo que esa persona quiere es también que tú dejes de orar, que tú dejes de ir a la iglesia, que tú oras mucho, que tú haces mucha vigilia, que tú ayunas mucho, que tú evangelizas mucho, porque no está en la misma sintonía que tú. No están sincronizados. No están sincronizados. Él no está viendo lo que Dios ha depositado sobre ti. Sí. Él no está viendo el llamado. Ahora, cuando tenemos a alguien espiritual también wow, conmigo, terrible. esa persona espiritual va a ver que en mí hay algo. Va La a decir, visión, la Isabel, visión. tú eres una mujer de intercesión, ponte en oración. Pues Isabel, yo soy el hombre de la
lectura de la Biblia, yo soy el que evangeliza, yo tengo que ponerme en esto. Hasta en eso hay que tener cuidado, porque hay personas, familiares, padres, madres, que no quieren verte en la iglesia, que destruyen tu llamado, hermanos, amistades que destruyen la palabra que Dios ha depositado sobre ti. Isabel, lo más fuerte son las distracciones. Las distracciones encierran al llamado. Las distracciones limitan tu llamado. Hay muchas distracciones y el enemigo procura distraernos. Mientras hablabas, recordaba una lectura, un libro, leí precisamente para Semana Santa, Viernes Santo, de una joven que llega donde el pastor y le dice al pastor, pastor, yo le voy a presentar a mi novio, él no es cristiano, pero no se preocupe, pastor, que con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios, yo le voy a predicar la palabra, yo le voy a llevar a la iglesia y él va a aceptar al Señor. El pastor le dice, no hay problema, me gustaría que usted venga con su novio aquí y que podamos conversar. Llega la muchacha, la joven con su novio, y el pastor le dice, ok, yo voy a aceptar su noviazgo, pero me gustaría primero que usted se suba en esa mesa. Ok, la joven va, obedece y se sube en la mesa. Y le dice el pastor, ahora yo quiero que tú tomes la mano de tu novio y que lo intentes o que lo subas a la mesa contigo. Y cuando lo va a jalar, como decimos, se caen los dos. Se caen. Dice el pastor, ¿observaste? Ahora me gustaría que tu novio te tome, que tu novio te jale nuevamente. ¿Y qué pasó? El novio se fue con la joven al piso. Cayeron los dos al piso. Y le dice el pastor, ahí está. Tú piensas que tú lo vas a subir a él a tu nivel, pero no. Él te va a bajar a su nivel. Y eso ocurre. El que es llamado por Dios, aquella persona que ha sido llamada por Dios, debe tener cuidado con quién conversa. Tener cuidado con quién habla, tener cuidado con quién se relaciona, tener cuidado qué ve, tener cuidado cómo piensa, porque eso es determinante en un llamado. Tener cuidado a quién tú vas cuando tienes un problema, a quién tú acudes cuando tienes una situación, a quién tú le pides consejos cuando tienes una situación. Porque si yo tengo un llamado de parte de Dios, y me aconsejo con personas que no tienen temor de Dios y busco consejos de personas que no aman verdaderamente a Dios, van a enterrar o me van a colocar en una situación de estancamiento, en una situación limitada espiritualmente. De manera que hay que pedirle a Dios, Isabel, que abra nuestros ojos. Claro, pida sabiduría. Que abra nuestros ojos, porque nuestro llamado es una amenaza al mundo de las tinieblas. Cuando una persona ha sido llamada, por ejemplo, para interceder, que sabe que, por ejemplo, está intercediendo permanentemente por los enfermos, permanentemente por la juventud, ¿usted cree que el enemigo quiere que ese ministerio se desarrolle? Jamás. O un ministerio de alabanza, de adoración, que cuando ese joven toma el micrófono, tiembla la tierra y que las vidas sean tocadas y transformadas, ¿usted cree que el enemigo se va a quedar tranquilo? Jamás. ¿Y qué va a hacer? Van a comenzar las distracciones. Y muchas de estas distracciones están en el corazón, Isabel. Están en el corazón porque llegan a la mente para que nosotros no abracemos esa causa y no abracemos ese llamado de Dios. Así es. Ya en la parte final, quedándonos 2 minutos, como quien dice, recuerda que el enemigo no va a venir vestido de lo que no te gusta. Si a ti no te gustan las mujeres, el enemigo no va a vestir vestido de mujer. El enemigo viene vestido de tu debilidad, de lo que te gusta el dinero, llegan ofertas ilícitas para ponerte a prueba, porque tal vez yo soy intercesor o tal vez soy oración, el enemigo va a venir, no me va a venir a mí con la debilidad de o atacarme con el canto, porque yo no canto. ¿Qué va a venir él? Poniéndome sueño para que yo no ore, dejadez espiritual para que yo no ore, que ver una película, que ver esto, va a venir con lo que te gusta para que tú no ores. Así que ten cuidado con tu debilidad, porque el enemigo va a venir vestido de lo que te gusta, vestido de eso que te cuesta renunciar. Tu debilidad es las mujeres, un montón van a llegar, montones de ofertas. De todas clases. De todas las edades, de todas las tallas. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que eso te gusta.
Y ahí tú vas a tener que renunciar a eso. Tu debilidad en los hombres, ahí van a llegar vestidos de un montón de hombres con ofertas. En jipeta, en Oye, pasola. de todo. Pero ahí tú tienes que tomar la decisión de hacerle caso a tu llamado. Señores, gracias. Hemos llegado a la parte final. Lo más importante es que aprendamos a acercarnos a Dios de todo corazón, porque Él tiene grandes promesas. Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis planes están por encima de los tuyos y yo tengo un plan perfecto para ti. Busca a Dios en este momento, clama al Señor que Él te va a ayudar. Amén, amén. Dios les bendiga grandemente. Será hasta el miércoles, Dios mediante, si así lo permite. Se despide Isabel Ciprián Y Anthony Frank. Bendiciones.